CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Nivea Men Stress Protect. Eficaz, incluso en situaciones de estrés. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La reforma educacional, tarea pendiente. Llevan los profesores más de 20 días en paro, afectando a 2.100 colegios, a más de 2.100 colegios. La discusión está en el Congreso respecto a la carrera docente. Punto de discusión más importante y protagonista ha sido la evaluación, además del tema de los salarios. Vamos a una nota de contexto y entramos de inmediato. Ahí está, la reforma educacional y la carrera docente. Para muchos, el verdadero punto de partida al hablar de una reforma educacional es la carrera docente. Es en el aula donde se juega la calidad de la educación, que debiera ser nuestro principal objetivo para hacer la diferencia si queremos avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de igualdad social. En noviembre de 2014 se iniciaron las primeras conversaciones entre el líder del magisterio Jaime Gajardo y el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. La discusión inicial parecía desarrollarse positivamente. Gajardo se mostraba optimista con las intenciones del gobierno porque, a grandes rasgos, la carrera docente parecía centrarse en mejorar los sueldos de los profesores y perfeccionar las horas que cada maestro dedica a su trabajo. Sin embargo, la reforma educacional propuesta por el gobierno no se agotaba en los beneficios. Había lo que para algunos era una letra chica. Se establecían exigencias que no han contado con el apoyo de los profesores. La iniciativa supone una carrera docente con 5 niveles en que los profesores podrán ir ascendiendo según su desempeño y los años que lleven ejerciendo la profesión. Los niveles son inicial, temprano, avanzado, superior y experto. Habrán mentores que acompañarán a los nuevos profesores al iniciar su actividad docente. Los sueldos irán aumentando según el nivel de desempeño del profesor desde sus inicios, pasando a ganar 950.000 pesos brutos por 44 horas semanales, lo que significa un alza de un 30%, y se exigirá mejores puntajes de ingresos para los estudiantes de pedagogía. Por su parte, la prueba inicia se rendirá a mitad de la carrera de pedagogía, y no podrán dictar clases personas que no tengan un título profesional de la carrera. Un economista, un físico, no podría dar clase de álgebra en un colegio. ¡Vamos! Los docentes rechazaron la propuesta del gobierno, primero porque el alza de remuneraciones la consideran insuficiente, exigiendo un sueldo base de 1 millón de pesos. A su vez, rechazan las pruebas de certificación. Un profesor, para optar a los últimos 2 niveles, el grado superior y grado experto, deberá rendir una prueba. A lo que se opone el Colegio de Profesores no es a ser evaluados, sino que esta medición se haga con pruebas estandarizadas, que no son, según el magisterio, comprensivas de lo que hacen los profesores día a día y solo separará a los que cumplen ciertos estándares de los que no. Ese punto no es transable para el Colegio de Profesores. Carrera profesional docente. Es la discusión abierta de hoy en Actualidad Central. Carrera profesional docente, estamos con Luis Rojas, quien es director de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias. Luis, ¿qué es la carrera docente? ¿Cómo se puede definir? En términos simples, la carrera docente es el procedimiento que debiera recorrer un profesor para avanzar de grado inicial, en este caso, que es el nivel que está en discusión, hasta experto, pasando por otros niveles intermedios. Y esto implica algunos procedimientos en términos de evaluaciones y cosas para llegar a esto, avanzar en estos niveles. ¿Y la discusión dónde está? ¿Qué ofrece uno y qué ofrece otra parte? Me refiero a qué ofrece el gobierno y qué pide el Colegio de Profesores. La discusión está hoy día en varios ámbitos. El primero tiene que ver con cuándo se ingresa a la carrera docente, y el gobierno establece de que debe haber un proceso inicial, y el Colegio de Profesores establece que solo requiere del título profesional para entrar a la carrera docente. Aquí hay una diferencia de 2 a 4 años aproximadamente para un profesor que recién ingresa al sistema para entrar o pertenecer a la carrera docente. Ese es el primer nudo de conflicto. Y el segundo tiene que ver con los procedimientos respecto de las evaluaciones que acrediten o, la palabra certifiquen, que está tan discutida, pasar de un nivel a otro en esta carrera. A juicio suyo, ¿los profesores se quieren evaluar o no?
Yo soy profesor, yo no tengo ningún problema con la evaluación, no entiendo mucho la resistencia, porque entendamos de que la resistencia que el Colegio de Profesores objeta, de los tres mecanismos de evaluación objeta dos, que es el desempeño individual y la excelencia pedagógica. Que hoy día estas dos evaluaciones son voluntarias y que solo tienen repercusión en un bono de asignación que se le entrega a aquel profesor que voluntariamente quiere evaluarse en estas dos evaluaciones, que tiene que ver más con la disciplina y con la pedagogía. Y el portafolio, que hoy día es el instrumento más estándar, tiene que ver con lo que se hace en la sala, en definitiva. Lo que el colegio objeta son las dos evaluaciones más hacia la disciplina y a conceptos pedagógicos. Ahora, a juicio suyo, ¿hacia dónde debiera tender esto desde el punto de vista académico entre las dos partes que en estos momentos se encuentran, no diríamos en conflicto, pero sí en posiciones absolutamente opuestas? Yo creo que debiera precisarse bien el foco de la discusión. Por una parte está, y que yo comparto, la revalorización de la profesión docente, que efectivamente hay una desvalorización social respecto a lo que significa ser un profesional de la educación, y esto se ve en las diferencias de sueldo entre un profesional que estudia 8 semestres y los profesores que estudiamos también 8 semestres. Ese es un foco y yo estoy de acuerdo que hay que ahí discutirlo. Pero otra cosa tiene que ver con la calidad de la enseñanza, que a mi juicio estas son apuestas, no van a resolver lo que pasa al interior de la sala, aun cuando hay en el proyecto y en la propuesta del Colegio de Profesores hay algunos aspectos, a mi juicio los menores, que sí tendrían cierta implicancia o explicarían en parte la calidad de la enseñanza. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta tenemos importantes invitados en esta discusión abierta. Estamos hablando de carrera docente, reforma educacional, en fin. Recuerde que tenemos Twitter para que usted vaya participando, entregando sus observaciones, sus preguntas. Así es que una pausa y ya estamos de vuelta con esta discusión abierta. Reforma educacional, carrera docente, tema de la discusión. Saludamos a Mario Quelar, que es prosecretario del Colegio de Profesores. ¿Cómo estamos, Mario? Bienvenido. Gracias, muy amable. Don Felipe Cast, diputado independiente, miembro de la comisión también. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mario, se llevan 20 días en paro y en estos momentos, bueno, ustedes están evaluando y este día miércoles van a votar la propuesta que les hace el gobierno. Y la pregunta, y lo que más de alguna manera en redes sociales se ve, es quién asume la responsabilidad de estos 20 días en que ha habido muchachos sin clases y colegios que se van a ver afectados económicamente incluso. Sí, bueno, mira, hay mucha caricatura. Por de pronto el pacto económico, que las cifras que se dan en la prensa son bastante falsas, porque la subvención se paga por un promedio de asistencia trimestral. Por lo tanto, cuando calculan que un día de clase es un día con 0 subvención, es falso, porque en definitiva el trimestre... Pero baja. Baja, pero no es el impacto que están diciendo. O sea, moderemos las cifras, primera cosa. Segunda cosa es que nosotros le hemos explicado a los apoderados, yo diría que el porcentaje de apoyo es alto. De hecho, salió una encuesta reciente que el 62% de la ciudadanía apoya lo que estamos peleando, porque la gente se ha dado cuenta que estamos luchando no por plata, no únicamente por lo que tiene que ver con nuestro trabajo, sino que estamos luchando por un concepto educativo que esta carrera profesional impone. Nosotros queremos salir y sacar a la educación de la lógica de mercado, la lógica empresarial, la lógica productivista del quehacer docente y por lo tanto del quehacer educativo y por lo tanto aquello a lo que se empuja a los niños, porque cuando a mí me exigen que ser buen docente es producir rendimiento en prueba estandarizada, la presión que también que significa eso se traspasa a los niños. Entonces la gente ha entendido, creo yo que hemos logrado comunicar, que lo que estamos luchando es por un concepto educacional. Nosotros queremos recuperar el concepto de que educar es una cosa pedagógica, no empresarial, no productivista. Yo creo que hay consenso en el sentido de que a los profesores se les debería pagar lo mejor posible, mucho más de lo que ganan hoy día. Yo creo que en eso le pregunta a cualquier persona, quieren a sus profesores muy bien pagados, porque además, por supuesto, dentro de las comunidades escolares, dentro de un barrio, de una comuna, piensa que a veces es el único universitario que habita ese sector. O sea, puede ser en un pueblo, puede ser en una comuna modesta de acá de Santiago, que es el más culto del sector, el que más sabe y además cumple un rol social más allá de ser profesor, en eso está claro. Pero una cosa que sorprende a ojos de vista de titulares, quizás no profundizando, es que dicen que los profesores no se quieren evaluar. ¿Ustedes se quieren evaluar o no se quieren evaluar? Porque todas las profesoras nos evalúan todos los días. Bueno, ayer salieron los resultados de la evaluación docente. Sí. Eso ya desmiente que no nos queremos evaluar. Nos estamos evaluando desde hace 12 años casi ya prácticamente, 10 años. Pero por ejemplo, se autoevaluaron el 88% en un nivel máximo
y solamente un 0,1% consiguió el nivel de destacado. Bueno, pero si el sistema establece 4 instrumentos, legítimamente cada cual le da la ponderación que estima, pero los resultados finales, incluso si tomas solo el portafolio, o si tomas la evaluación del par, o si tomas el informe del director sobre cada docente, los resultados son altísimos. Pero te quiero desmentir esto de que no se quieren evaluar, porque llevamos 10 años evaluándonos. La pregunta es, ¿quién evalúa y qué se evalúa? Esa pregunta es muy importante, y eso no se ha discutido. Cuando tú tienes que evaluar, y la certificación que pretenden imponernos en esta carrera quiere agudizar el hecho que te tienes que certificar ante una burocracia central. Un burócrata te va a certificar que jamás pisará la escuela, que está totalmente descontextualizado de lo que tú haces. Y además te quiere certificar en una lógica educativa, que es la educación por competencia, que proviene del mundo empresarial como concepto y que por lo tanto enriela el quehacer pedagógico o el quehacer del profesor a esa lógica productivista empresarial. Nosotros reclamamos en esta carrera docente recuperar que ejercer la docencia, trabajar como educador es fundamentalmente una labor pedagógica, no una labor empresarial, no una lógica gerencial, no una lógica de producir rendimiento. Educar es algo mucho más completo que solo producir un CIMSE. Educar es también lo social, lo afectivo, lo valórico. Educar es desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar las buenas relaciones entre las personas. No instruir. Exactamente. Y lo que te empuja esta carrera docente, con esto cierro la idea, es únicamente este riel de la educación por competencia. Eso es lo que nosotros cuestionamos en esencia. Aquí fíjate que no estamos peleando esencialmente por plata. Si bien es cierto, obviamente queremos y aspiramos a que suban los salarios, porque tú lo caracterizaste muy bien, hay un consenso que los salarios nuestros no son los que corresponden, sí, pero la pelea esencial de esta lucha es contra el concepto de certificarse. Las manzanas se certifican, no los profesores. Felipe, diputado, ¿en qué parte de toda esta discusión se encuentra usted y qué parte de razón le encuentra al gobierno y qué parte de razón le encuentra al Colegio de Profesores? Yo lo primero que me sorprende es que estemos hoy día tan polarizados en un tema que debiera unirnos a todos. O sea, yo creo que en algo donde izquierdas, derechas, rojos, blancos, todos los colores debiéramos estar bastante alineados. Yo la verdad es que esta semana tuvimos una reunión larga, extensa con el Colegio de Profesores en la Comisión de Educación y finalmente llegamos a hacerle unas propuestas al Ministerio de Educación. Al final existían dos propuestas. Una propuesta que hizo la nueva mayoría, otra propuesta que hicimos Renovación Nacional y Evópoli. Y la verdad que nuestra propuesta recogía muchos los elementos que habían planteado los profesores, no todos, y después voy a explicar cuáles son los que nos parecen que tal vez tenemos diferencia, pero sobre todo recogía el hecho de que aquí había que inyectarle 1.500 millones de dólares, que es lo que plantea Educación 2020, Elige Educar, para que el tamaño de los cursos se pueda reducir y no tengamos 45 alumnos por sala, que es una cosa realmente inmanejable hoy día, para que los profesores puedan tener horas no lectivas, un 40%, y así puedan preparar sus horas de clase y no que estén haciendo la pega en la casa, para que los profesores que se vayan a las comunas más pobres tengan sueldos más altos. Creemos que hay que emparejar la cancha donde más se necesita y para que las parvularias también sean parte de la carrera docente. Esa propuesta la hicimos nosotros y para sorpresa mía, tanto Camila Vallejo y Giorgio Jackson dijeron no, se sumaron a la propuesta del gobierno que no incorporaba más plata. Y a mí me parece que eso es una vergüenza porque los mismos que marchaban el año pasado con ellos, hoy día le dan la espalda y no se suman a esta petición de más recursos, que probablemente habría ayudado mucho a que hoy día el paro no siga funcionando. Y esa propuesta no fue acogida por el Ejecutivo y yo creo que se equivocan porque al final están destinando esos recursos a otro proyecto de ley que viene en unos meses más, que es darle la educación superior gratuita a los más ricos, a los hijos de diputados, a los hijos de los políticos, y yo creo que eso es una prioridad que podemos postergar. Hoy día la urgencia para poder emparejar la cancha es que los profesores tengan un sueldo digno, que tengan condiciones laborales buenas, y ahí a diferencia tal vez de Mario, la única diferencia que tengo es que yo creo que sí es que hay efectivamente que preocuparse de la pedagogía, de formar en valores, cosas que son mucho más difíciles de evaluar, pero también hay que tener competencias básicas de conocimiento y competencias mínimas que sí tienen que ser evaluadas centralmente, y por lo tanto no son dos cosas que no sean compatibles. Y por eso yo creo que en el trámite legislativo yo espero que el Ministerio acoja el que podamos tener más tipos de evaluaciones, pero que no abandonemos, y ahí tal vez tenemos la diferencia con Mario, estas evaluaciones centralizadas, porque tiene que haber un mínimo. Existe con los médicos hoy día tienen una evaluación nacional. Te da un base. Y te da una base para asegurarte que el derecho de los niños a tener un profesor de excelencia también se cumpla. ¿Por dónde, Luis, va a pasar, a juicio tuyo, este encuentro entre calidad de educación y calidad laboral para los profesores? ¿Quién va a tener que ceder qué? ¿Y hacia dónde? Yo creo que son cosas distintas. La calidad de la educación pasa por procesos que no están abordados ni en la propuesta del Colegio de Profesores ni en la propuesta del gobierno, porque tiene que ver con cambiar una cultura docente, cambiar un paradigma que hay detrás de los profesores, y en esto convengamos, Mario, yo soy docente de 30 años en colegio, fui director,
y tenemos buenos y malos profesores en el sistema, digamos, eso todo el mundo lo sabe. Y en toda actividad. Y en toda actividad, por supuesto. Y yo creo que la evaluación, además que Mario mencionó ahí un concepto clave que tiene que ver con la pedagogía, y la pedagogía es una disciplina que se estudia, es una disciplina que tú tienes que... y es dinámica, es una disciplina que va cambiando todos los días. Entonces, yo me pregunto hoy día si los 10 profesores que están a punto de jubilar no se someten a ningún sistema de evaluación. ¿Qué pasa con los niños que están detrás de esos 10 profesores si se quedaron bajo un enfoque de los años 40? Me pregunto hoy día, bajo un enfoque que hoy día no explica los aprendizajes. Entonces, yo creo ahí que desenfocamos en la discusión. Por una parte, la revalorización profesional, salarial del profesor, estoy totalmente de acuerdo. Las condiciones del entorno de los profesores, totalmente de acuerdo. Hay profesores que trabajan en condiciones absolutamente inhumanas. Oye, amenazados de violencia. Claro, muchísimos. Estamos de acuerdo. Víctimas de violencia, tienes toda la razón. El colegio de profesores, por ejemplo, hay un punto que yo lo encuentro muy relevante que tiene que ver con la salud profesional, la voz, por ejemplo. Claro. A mí la voz es lo más caro hoy día, atenderse, y yo soy secuela de mis años de docencia sala, porque hablarle a 45 chiquillos es un desgaste bastante alto. Pero también hay otro aspecto que es lo que el profesor debe saber para enseñar. Y en eso los dos convenimos que nadie enseña lo que no sabe. Y hoy día, porque aquí hay un elemento, que yo cuidaría ese elemento porque tiene que ver, se pone mucho énfasis en la experiencia. Y yo me pregunto, digamos, si yo no sé ecuaciones de primer grado, ¿las aprenderé por la experiencia? Porque si es así, circunscribimos la profesión a una actitud técnica. Sí, yo puedo mejorar, me gustó mucho el ejemplo de la certificación de las manzanas. Sí, pues yo puedo poner a una persona ahí que certifique las manzanas y con la experiencia lo va a hacer cada día mejor, pero no así el profesor. O sea, y en eso yo discrepo. Creo que el profesor es el profesional que debe actualizar sus conocimientos cada 4 años, porque el conocimiento se va actualizando cada 4 años. Y en esto, vuelvo a mi experiencia de profesor, hay profesores que se actualizan naturalmente porque son buenos profesores, pero hay otros profesores que no toman los cursos a las horas, que no preparan sus clases, que buscan el espacio para bypassear el proceso, etcétera. ¿Qué le faltó a la iniciativa del gobierno? ¿Le faltó asesoría técnica a lo mejor? Y de repente la propuesta puede ser demasiado política y poco cercana a la realidad de la pega del trabajo, el profesor. O sea, a ver, vamos por parte. Mira, evidentemente el proyecto fue elaborado por economistas con una lógica economicista. Eso es evidente. Y los asesores del ministro habría que ustedes mismos averigüen quiénes son y se dan cuenta que son en su mayoría economistas. Y el propio ministro, un economista. Entonces tiene esa lógica. Ahora, nadie ha dicho no evaluarse. Aquí yo no lo he dicho y no sé si ustedes encontrarán algún documento donde digamos nos negamos a evaluarnos o a que se evalúe nuestro desarrollo profesional. Pero ¿qué se evalúa y cómo se evalúa? Esto de certificarse frente a un burócrata que te va a venir a establecer determinados estándares para decir que tú eres un buen o mal profesor en una condición sesgada. Tú hablas del perfeccionamiento y de la actualización indispensable en un docente y en un profesional de educación, por supuesto. Y justamente esta carrera profesional docente, ¿sabían ustedes que elimina la asignación de perfeccionamiento? La elimina. Sí. Entonces es una aberración. Cuando justamente lo que hay que estimular es que el profesor permanentemente esté haciendo cursos, actualizándose, perfeccionándose, que haga magíster, que haga doctorados, ojalá, que vaya siendo cada vez más un experto en lo que hace, que se actualice académicamente, y lo que hace esta carrera profesional docente es borrar eso. Elimina el estímulo al perfeccionamiento. Valdrá mucho más la certificación que se haga, que además se puede aprender. Sí. O sea, lo que se evalúa, todos sabemos que lo que se evalúa finalmente aprendí a hacer el examen y no la materia. Exacto, aprendes a hacer el examen y no necesariamente a ser mejor profesor. Como la PSU. Y yo te quiero decir una cosa, la pedagogía es una ciencia en el sentido de que tiene un fundamento y una base científica innegable, pero también tiene mucho de arte, tiene mucho de una cosa intuitiva, tiene mucho de ir tomando el feeling del estudiante en la situación. Es el talento. El gremio nuestro es fundamentalmente femenino, 73% mujeres, y las mujeres trabajan mucho con la intuición. De repente una planificación diaria de la clase establece determinada cosa y ella intuye que en el curso ese día hay una cosa diferente, o intuye que determinados niños están con una problemática y aplica esa intuición en su quehacer pedagógico. ¿Cómo certificas la intuición? ¿Cómo certificas que ese aspecto que es intangible se pueda
efectivamente llevar a una ponderación. Entonces, con esto cierro. No es que nos neguemos a que haya una forma de evaluar el trabajo docente, pero tú puedes tomar un profesor y decir, mire, tiene tanta experiencia, eso vale. Tiene tantos cursos de perfeccionamiento, eso vale. Tiene magíster, vale más. Tiene doctorado, vale más. Tiene ciertas responsabilidades que ha ido adquiriendo, es profesor jefe, distinto ser profesor jefe de un curso que no serlo, tiene una valoración. Tiene investigación, tiene una valoración. Tiene trabajo comunitario con sus colegas, le hizo un curso a sus propios colegas porque transmitió algo que aprendió, tiene una valoración. Esas también son formas de evaluar. Y son formas de evaluar en contexto, son formas de evaluar en situación y no simplemente en un proceso de certificación sesgado y productivista. Y la pedagogía no es producir resultados en pruebas estandarizadas. La pedagogía es algo mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más integral. Dame un segundito, vamos a ver qué es lo que dice la gente, qué es lo que entiende de este paro, de este proceso, de la reforma de la evaluación docente. Honestamente, se dice de que están movilizados por una, digámoslo, política que se pretende establecer en razón a mejorar la educación. Por mejoras salariales y porque tengan una mejor jubilación, eso es lo que tengo entendido yo. Por lo bueno que en realidad que le está ofreciendo el Estado, que consideran ellos que es muy bajo para todos los años que llevan de trabajo. Más que nada de eso y el tema de pasar la educación a la municipalización. Porque dicen que sus honorarios son demasiado bajos y hace como 3 años que no hay reajuste, no se le ha escuchado, según ellos. Yo tengo hijos, pero en la universidad no han parado en alguna universidad, por ejemplo, la Autónoma de Chile, el DUOC tampoco, no sé si tendrán los mismos honorarios o cuál es la diferencia. Hay una reforma que busca la profesionalización de los profesores. En la reforma dicen que van a mejorar las condiciones de jubilación, las condiciones de salario, etcétera. Sin embargo, los profesores están manifestando porque es una reforma que no está hecha por profesores, sino desde oficinas. Y entonces eso implica necesariamente que lo hace gente sin conocimiento directo sobre lo que es educar a los niños. Lección de la ciudadana mexicana que está al final, que está informada. Felipe, ¿cómo sientes que está percibiendo la gente esta discusión? ¿La ve muy lejana? Porque yo creo que en términos de sentimiento hay consenso siempre, los profesores los necesitamos bien pagados. Yo quiero aprovechar de preguntarle también a Mario, y respondiendo a tu pregunta, de por qué, si es que esta semana se realizó una mesa en la Cámara de Diputados, donde Jaime Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores, era parte de la negociación, donde se suponía que a Camila Vallejo le dijeron, no, con estos elementos estamos ok, porque yo me enteré cuando llegué a la reunión tarde, y había una negociación entre Izaguirre, el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación de la Cámara, que la verdad es que, a diferencia de lo que trataban de decir, que era un acuerdo unánime, nosotros no estuvimos de acuerdo porque no ha llegado a los recursos necesarios para poder cumplir lo que el mismo Educación 2020 o Elige Educar habían pedido. ¿Cómo se sienten ustedes en esta cocina que se armó esta semana? ¿Y cómo tratamos de recuperar las confianzas? Porque yo siento que, en el fondo, yo estoy en desacuerdo con ustedes cuando dicen todo o nada. Yo creo que el paro le hace daño a los niños. Pero, ¿por qué no somos capaces de negociar o conversar o dialogar sin tener que llegar al paro? Porque la verdad que hoy día llevamos 3 semanas de paro. Yo creo que la gran mayoría de las mamás, los papás quieren volver a trabajar. Sus hijos ellas no pueden ir a trabajar muchas veces porque sus hijos se tienen que quedar en la casa. La gran mayoría de los chilenos no tienen recursos como para poder pagar a alguien que le cuide a sus hijos mientras estamos en paro. Entonces, ¿por qué somos tan precarios a la hora de dialogar en política? ¿Por qué las confianzas están tan rotas? Sobre todo que Jaime Gajardo es miembro de la nueva mayoría, o sea, oficialmente es de un partido que es parte del gobierno. O sea, nadie entiende que el presidente del Colegio de Profesores, miembro del partido de gobierno, tenga que llegar a un paro con un ministro de su misma coalición. Entonces, como que el mundo al revés. Yo te pregunto porque a mí me encantaría que estuviéramos negociando lo mismo o conversando lo mismo sin tener que llegar a ese extremo donde obviamente se ven perjudicados los profesores, los niños y los padres. Sí. Mira, Felipe, perdona que me meta una pregunta, sí, pero quería Felipe, aprovechar la instancia al aire para que todo... ¿Quiere conducir el programa? No, pero imagínate que llegamos al consenso. La idea era una conversación abierta, dice aquí. Claro, pero Mario, a lo mejor levantamos el paro ahora y aquí. Sí. Mira, primero, Felipe, con todo respeto, los profesores no somos nanas ni los colegios son guarderías.
Así que ese argumento que se da de que los niños no tienen quien los cuide no es el foco del conflicto, discúlpame. No somos nanas ni los colegios son guarderías. Entonces te da lo mismo que los padres no vayan a trabajar. No me da lo mismo. Nadie está diciendo que sean nanas, yo no lo he dicho por lo menos. Bueno, pero dices que los no, que es un nadie costo cuida a real los para niños. miles de chilenos sí, pero que están pidiendo hoy día 3 semanas no pueden... Ese no es el foco lo que estamos discutiendo. Sí es un foco no es para el los chilenos. Pero ahora te explico. No, pero es que perdona Mario, perdona que te diga, pero si para ti no es relevante eso, para miles de chilenos que me han llamado de mi distrito, sí es relevante. Entonces te lo quiero poner para que por lo menos lo tomes en cuenta, no pienses que no es relevante. Obvio que nosotros no queremos... Nosotros, ¿sabes dónde somos más felices? En la sala de clase. Lógico. No en la calle marchando. Por lo mismo te pregunto. Mario, y este tiempo, yo estoy de acuerdo contigo, no somos nada, pero y este tiempo de aprendizaje valioso de estos 20, 30 días, porque ahí sí que, esa sí que es responsabilidad nuestra. Entonces yo te pregunto, ¿nos vamos a quedar una hora después? ¿Vamos a ir a trabajar los sábados en la mañana para recuperar este tiempo todo perdido? eso lo podemos hacer, por supuesto, que todo eso lo hacemos, de hecho, si no es primera vez que estamos en paro. Porque ahí sí que hay una responsabilidad. No, por supuesto, y nosotros tenemos muy claro eso, y nosotros somos los primeros interesados en que los planes y programas se cumplan y que nuestros niños aprendan. No hay nadie más interesado en el país que un profesor con sus 40 alumnos de que estos niños aprendan. Por algo somos profesores y por algo no estudiamos otra cosa. ¿Qué se requiere para establecer las confianzas y levantar el paro y seguir negociando? Es que ahí voy. Mira, nosotros hemos pedido que el proyecto se retire de su discusión en el Congreso y que establezcamos una mesa de trabajo que en 1 o 2 meses máximo elabore un muy buen proyecto, ¿ya? O sea, el proyecto se retira, el paro se depone al día siguiente. Eso que quede claro. O sea, hay una responsabilidad aquí del gobierno y del ministro respecto al punto que no ha escuchado. Y no es antojadizo. Nosotros no estamos pidiendo el retiro por hacer un gallito con el gobierno ni queremos derrotar a nadie. Nosotros decimos un proyecto que no tiene el acuerdo de nadie, que el 97% de los profesores rechazó, que no tiene el acuerdo de los parlamentarios, que no tiene el acuerdo del mundo académico, que no tiene el acuerdo casi de nadie, solo del ministro y la subsecretaria parece, que hasta ahora son los únicos que lo defienden así a tabla rasa. Ese proyecto, ¿por qué dejamos un poco de lado el orgullo, esta cosa que le ataca a los poderosos que se sienten siempre tan infalibles, y lo retiran? Y discutimos sentados tranquilos, sin paralización, un nuevo proyecto de carrera docente que incorpore todo lo que se ha ido conversando y que hay un cierto consenso en muchos aspectos. ¿Y no es eso lo mejor para Chile? ¿No es eso lo mejor para el país? ¿Y no es el Parlamento donde se deben discutir los proyectos? Sí, pero es que ahí hay un truco. Porque la Constitución chilena establece que los parlamentarios tienen muy pocas atribuciones. Felipe se le podría ocurrir aquí una genialidad y acoger todas nuestras demandas y no va a tener las atribuciones para hacerlo. Solo el Ejecutivo el que puede poner. El Ejecutivo es el que puede ponerle pero Mario, pero ahí está presente el Ejecutivo mediante el ministro. Correcto, pero seguiríamos en esta discusión tensionada. ¿Por qué no? Es que quiero explicar esto. A lo mejor el gobierno no lo quiere hacer y no hay caso, pero nosotros le queremos insistir en lo que es correcto. Lo correcto, lo mejor para el país, lo mejor para la educación sería retirar el proyecto y que lo volvamos a enviar. Que el gobierno lo vuelva a enviar después de discutirlo, conversarlo, con participación del profesorado, con una lógica pedagógica. Tengo que ir a la pausa. ¿Sí? Y eso constitucionalmente es perfectamente factible de hacer. ¿Qué punto querías tocar, Felipe, para preguntar No, toda la muy vuelta? breve, muy breve. Solamente para explicarle a Mario. De hecho, la Comisión de Educación, nosotros, y yo por lo menos lo he planteado así, y otros también, no tenemos ningún problema en demorar 2 meses más la tramitación. Pero eso no es lo mismo que retirarlo. Porque a diferencia de lo que tú dices, muchos sí estamos de acuerdo con muchos elementos del proyecto. Y estamos de acuerdo también con algunas de las demandas que ustedes plantean. Pero yo creo que retirarlo es simplemente casi que para un gallito político, porque lo que se puede hacer es aplazarlo, como tú dices. 2 meses más la votación. Te aseguro que eso lo conseguimos el día lunes, que tenemos reunión de Comisión de Educación. Como dice Pablo, podemos levantar el paro. Sí. Se consigue. Si es que está a la voluntad de ustedes, porque honestamente aquí no se trata de hacer un gallito al gobierno. Yo mismo como oposición podría caer en ese populismo y decir sí que retiremos el proyecto. Pero yo creo que aquí tenemos que avanzar. No es nuestra voluntad de hacer ningún gallito. Por eso le digo. ¿Qué es lo mejor para el país? Que demoremos 2 meses más la votación, que es lo importante, porque mientras no se vote no hay nada. Demoremos 2 meses más y mientras tanto trabajamos juntos. Es una solución que se puede hacer perfectamente el día lunes que tenemos Comisión de Educación y yo me comprometo a plantearlo. Eso va a ser una pausa. Una pausa para nosotros también y ya estamos de vuelta con esta discusión abierta. Bueno, discusión abierta, necesitamos aportes en esta mesa, lo tenemos justamente en nuestro punto de prensa, aquí al ladito. Está Loreto Jara, profesora de Historia e investigadora política educativa de Educación 2020. Loreto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Loreto, dime una cosa, ¿cuál es el punto de encuentro o desencuentro que tú ves en esta discusión que se produce entre las dos partes involucradas, Ejecutivo y Colegio de Profesores? Me parece que el punto de encuentro entre estos dos actores que tú mencionas y otro muy relevante que es la ciudadanía también,
tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad de profesionalizar el ejercicio de la profesión docente. Y eso es como el punto de partida, base y un elemento que nos pone de alguna manera contentos en Educación 2020, porque lo que está a la base de esta discusión es que se está reconociendo la necesidad de mejorar las condiciones del profesorado y de sofisticar el ejercicio de la profesión docente, que nos parece que es un elemento súper relevante para la discusión hoy en día. Eso es lo que está a la base y ese es un punto como de acuerdo entre todos los actores que están participando en esta discusión. El resto, claro, tenemos diferencias y distintos puntos de vista que en algunos casos parecen irreconciliables. Sin embargo, rescatar como de lo que estaban conversando ahí el diputado y los profesores presentes en el panel, hay elementos que quisiera destacar como conceptos. Uno que tiene que ver con pedagogía. Lo pedagógico aparece muy relevado en el discurso del Colegio de Profesores. Otro concepto que tiene que ver con el diálogo y otro concepto que se desprende, porque no es tan directamente dicho, pero que tiene que ver con la actualización. Lo pedagógico. Qué bien que estemos hablando de pedagogía y qué bien que se quiera reconocer que el ejercicio de la profesión docente es complejo y que se necesita mejorar las condiciones de ejercicio. En temas de actualización, efectivamente necesitamos modificar condiciones de ejercicio, mejorar las calidad de la formación inicial y de la formación continua y de las condiciones de ejercicio de los profesores. Eso es necesario, pero también necesitamos actualizar la forma en que estamos dialogando hoy en día, porque pareciera ser que hay puntos ciegos en la discusión, hay elementos que no se están mirando y hay elementos que se están un poquitín sobreideologizando, y entendemos que esa no es la forma de avanzar en el diálogo y en la necesidad de llegar a los acuerdos precisos para mejorar las condiciones del profesorado, que es lo que busca este proyecto de ley en particular y el contexto de la discusión en el que estamos. Para 2020, ¿cómo mejoramos la calidad de los profesores? Porque en muchas oportunidades y hay un alto volumen de profesores que en la misma evaluación esta del portafolio les va mal. Y hay profesores, como ustedes mismos lo han dicho, de los buenos y de los otros. ¿Cómo mejoramos la calidad del profesorado? Quiero dejar de lado un poquito el factor económico que también incide en el momento de tomar una decisión de una carrera, porque uno no puede pensar en la carrera toda la vida, la vocación. ¿Cómo, a juicio de 2020, mejoramos la calidad de los profesores? Que tengamos profesores buenos técnicamente, pedagógicamente, formadores, no instructores. Bueno, hay elementos que aparecen en el proyecto de ley que si bien tiene muchísimos espacios de mejora y observaciones, etcétera, pero el proyecto de ley considera ciertas dimensiones o elementos que son claves para el mejoramiento de la profesión docente. Uno tiene que ver con la formación inicial, eso es evidente, se necesita avanzar en mejorar la calidad de las instituciones formadoras de formadores, porque no puede ser que instituciones de educación superior no estén entregando las condiciones adecuadas para que los profesores ejerzan su labor en un contexto complejo como el que tenemos hoy día. Los estudiantes, los niños, niñas y jóvenes hoy no están aprendiendo como aprendían hace 20 años. Por lo tanto, se necesita actualizar las mallas curriculares, se necesita avanzar en la formación de los profesores y también se necesita incorporar algunos elementos que están bastante ausentes. El profesor de la Universidad Central decía, hay un elemento básico en la formación de los docentes y en el ejercicio de docente que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de la voz. Eso no aparece en mallas curriculares como un elemento básico, elemental, que tenga que estar allí. Entonces, hay que hacer una revisión de lo que se está enseñando en las escuelas de pedagogía y mejorar la calidad y la acreditación, y eso es un proceso complejo y es base, inicial. Aumentar los requisitos de ingreso a las pedagogías también es elemental. Por otra parte, la formación continua. Los profesores necesitan estar actualizándose permanentemente. Todos los profesionales lo necesitan hacer, todos los trabajadores de Chile necesitan hacerlo, pero en particular los profesores que están educando al futuro de nuestra nación y al presente también. Condiciones de trabajo, horas lectivas, no lectivas, eso es evidente, es elemental y eso también es un elemento de consenso. Se entiende que hacer clases no es llegar e improvisar una clase, se necesita preparar, se necesita pensar, diseñar y diseñar para atender a la diversidad que tenemos en las salas de clase hoy en día, que es un elemento en la discusión. Y la evaluación también es un elemento necesario, consideramos nosotros. ¿Cómo sabemos si los profesores... ¿Quién la decide? Bueno, esos son elementos de mejora en el proyecto de ley, porque se le da una serie de atribuciones a CPIP que nos parece súper bien que se releve y que se retome esta noción de perfeccionamiento e investigación pedagógica, que son elementos que aparecen también medio ausentes tanto en el proyecto como en la discusión del propio profesorado, que dicen, no queremos que esto se mercantilice, que esto sea desde una lógica empresarial, queremos pedagogizar la discusión. Ok, sentémonos a conversar entonces de pedagogía. ¿Cómo innovamos en las salas de clase? ¿Cómo mejoramos
mejoramos el quehacer de los profesores. Y eso, la evaluación, bien pensada, bien diseñada, rediseñada, eso puede ser un aporte también al mejoramiento del quehacer docente. Loreto, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ahí está Educación 2020 presente también en el programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ahí está. ¿Cómo mejoramos justamente la calidad de los profes? En directo y sacándonos el proyecto de lado, sino bajo el punto de vista de cada uno de ustedes. Porque el proyecto, nos vamos a quedar discutiendo el proyecto, pero también yo quiero escucharlo desde su forma de ver la pedagogía, la educación. ¿Cómo la mejoramos? Yo creo ahí que el tema de la calidad de la educación es un tema compartido y no de echarse culpa, porque hoy día si tú indagas en esto, claro, aquí habló de la formación inicial docente que nos compete a nosotros las universidades. Yo discutía con un amigo, profesor, antes de este panel, y me decía, oye, claro, pero que ustedes han preparado también mal a los profesores. Sí, le digo yo, pero convengamos que ustedes me lo entregaron mal también a nosotros. O sea, yo recibo un cabro que no sabe las 4 operaciones básicas, claro, no comprende lo que lee. Y claro, y el profesor dirá, bueno, es que la familia nos entrega mal, cuando la familia a mediados del siglo pasado ya no es la familia de la mamá que se lleva de la casa para hacer las tareas, la familia es totalmente distinta hoy día. Entonces en eso yo creo que la calidad pasa por una cultura docente distinta, o sea, los profesores tenemos que empoderarnos. Mira, en esta mesa de discusión el foco ha estado en las condiciones del profesor y en todos los aspectos que rodean al eje central de esto, que es el niño. Aquí no hemos hablado del niño, no hemos hablado del estudiante, de este chiquillo que va al colegio 8 horas diarias. Yo he discutido con profesores y dicen que no tenemos tiempo. ¿Cómo no tienes tiempo, viejo, si tienes 15 años a este niño, a este estudiante en la sala? Entonces, y esto no es una crítica porque yo soy profesora, yo quiero hacer una mea culpa como profesor, o sea, decir, empoderémonos de la responsabilidad social que tenemos los profesores. O sea, somos los responsables de que un estudiante aprenda en este espacio que nos entrega el Estado. No, yo creo que ahí también, complementando lo que dice el profesor, hay 2 elementos clave para poder mejorar la calidad de los profesores. Y parte del proyecto lo hace, parte del proyecto creo que está en deuda. El primero, y aquí no hay que inventar la rueda, Finlandia postulan 100 y quedan 10. O sea, son súper selectivos en el inicio. Entonces, para que tú no tengas el problema que tú decías, que me llegan de alguna manera personas que quieren ser profesores, pero no están muy bien preparados y por lo tanto yo no puedo prepararlos muy bien, es como un ciclo vicioso. En Finlandia solucionaron el tema y en Chile, de hecho, tenemos una tremenda oportunidad de hacerlo porque postulan a ser profesores mucho más de los que finalmente hay espacios para ellos. Por lo tanto, hay que ser muy exigente, al igual que en Finlandia. Y este proyecto tiene esa virtud de que sube las exigencias para poder postular a la carrera de pedagogía. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, y lo decía muy bien Educación 2020, son todas las condiciones para que el profesor también pueda hacer educación de calidad. Con 45 alumnos es muy difícil, si no tienes tiempo para preparar tus clases es muy difícil, si no tienes salarios dignos es muy difícil que aunque tú seas exigente al principio, los mejores quieran seguir siendo profesores, porque se pueden ir a otras carreras. Entonces, por eso, y Educación 2020 no lo dijo aquí cuando hablábamos recién, eso cuesta recursos. Y por eso nosotros cuando hicimos la petición esta semana es que habíamos que inyectarle 1.500 millones de dólares, que son números que de hecho hizo Educación 2020 y los presentó en la Comisión de Educación. O sea, esto no va a ocurrir por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto tiene que ocurrir porque hay una decisión política de priorizar los recursos en los profesores. Y eso por lo menos nosotros vemos que estamos al debe y yo espero que eso ayude también a que el Colegio de Profesores eventualmente se sienta tomado en cuenta en este proyecto de ley. Y las evaluaciones, y es lo último que yo le quería preguntar también a Mario, el Colegio de Profesores ha sido muy claro en lo que quisiera de orientaciones, pero no ha respondido a una pregunta, creo yo, que es ¿cómo hacemos para poder... ¿qué hacemos cuando tenemos un profesor mal evaluado? Independiente cuál sea la figura, porque en el fondo con cualquiera de las evaluaciones que tú hagas... Alguien tiene que salir mal. Algunos van a salir mal evaluados. Ojalá no fuese así y hubiésemos hecho la pega antes de tener puras carreras de pedagogía exigentes, bien formadas y con mucha exigencia. Pero ¿ustedes qué propuesta tienen para poder de alguna manera sacar del aula a un profesor que está mal evaluado? Sí. Bueno, lo primero es que qué bueno que reconozcas que han hecho mal la pega, porque este sistema de mercado que se ha montado en educación es brutal y salvaje. 30 años en Chile con el modelo de mercado en educación y estos resultados son desastrosos. Entre otros, la formación de profesionales, no solo en pedagogía, liberada al mercado, tiene cero selectividad, lo que importa es tener al cliente, el negocio. Tú llegas a universidades donde te acercas a la ventanilla y ya estás matriculado porque lo que importa es tener cliente. Entonces estamos de acuerdo en que la formación inicial debe meterse mano y debe meterse mano de manera mucho más profunda que lo que hace este proyecto.
porque solamente aumentar la acreditación y no regular el número de profesionales que se forman, no regular las exigencias de ingreso. Sí lo regula porque al aumentar la exigencia de ingreso no van a entrar los mismos. Sí, pero digo regular en el sentido de que se puede proyectar cuántos profesores se necesitan en los próximos años y eso es lo que se debe formar. Pero el proyecto lo hace. No lo hace. Porque al subir las exigencias no basta. Es como si tú dejaras afuera a muchos. No basta, pero mira, yo quiero hablar del niño, porque creo que efectivamente tenemos que hablar del niño. Acá el niño, en un proyecto de carrera docente que quiere establecer esta lógica que ya he señalado, únicamente basada en las competencias, únicamente basado en calidad igual CIMSE, únicamente basado en rendimientos pruebas estandarizadas, tiene también graves repercusiones en los niños. Importantes repercusiones en los niños. Hoy día en la sala de clase, en la escuela, los niños cada vez pintan menos, cada vez cantan menos, cada vez hacen menos deporte. La obsesión por los rendimientos de los CIMSE tiene absolutamente tensionado a la escuela. La cantidad de tareas que se llevan los niños para la casa, que estudian hasta las 4 de la tarde, jornada escolar completa. Y después más encima chorros de tareas que tienen que ver únicamente con el CIMSE. Es una demencia en la que está hoy día el sistema educacional. Cada vez instruimos más y educamos menos. Y educar es una cosa mucho más amplia, mucho más integral. Y una demencia. Exactamente. Una vergüenza, ¿verdad? Y entonces cuando estamos defendiendo una carrera docente que se salga de esa lógica y que nos permita desplegar el concepto educacional amplio, estamos defendiendo también a los niños. Estamos defendiendo el que los niños son sujetos, no son objetos de un rendimiento estandarizado. Este colegio es 300 puntos en CIMSE y este colegio es 250 puntos en CIMSE. Y los niños de esas comunidades y sus contextos socioculturales y la realidad que los lleva a tener de capacidades distintas. De los niños. Ojo, la salud mental de los niños. Ojo con la salud mental de los niños, porque tenemos niños con depresión infantil realmente chiquititos. Mira, vamos a ver qué es lo que va diciendo la gente a través de los Twitter. ¿Qué es lo que van opinando al respecto? Ahí tenemos a Nicolás Méndez, dice, no se puede pagar por igual a todos los profesores. Hay unos excelentes y otros paupérrimos. Eso es lo que dice Nicolás Méndez. Yo creo que no debieran ejercer los paupérrimos nomás. Digamos con otros. ¿Estamos de acuerdo? Claro, o sea, no. ¿Qué más nos dice por aquí? Elio Noya dice, PC y Lagos acordaron estatuto docente. 20 años de mala educación en manos de profesores. ¿Qué van a cambiar hoy los mismos? Buena pregunta. ¿Tenemos otro Twitter? Y profesora Emparo, colega de ustedes, dice, la postura intransigente de retiro no es buena. El gobierno debe ser claro en sus propuestas. Y pregunta que les voy a dejar extendida para el siguiente bloque. ¿Ha habido falta de liderazgo en la contraparte? Me refiero en el gobierno mismo. Esa pregunta se la dejo extendida. ¿Ya? Hacemos una pausa y nosotros ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, por supuesto, en esta discusión abierta. Les preguntaba recién acerca de que han sentido una falta de liderazgo por parte de las contrapartes. El caso suyo, profesor. Sí, por supuesto. O sea, a ver, lo que nosotros hemos tenido es un ministro cerrado, que se dedica a defender su proyecto en vez de escuchar y que no ha solucionado el problema. Pues, si un ministro tiene que resolver conflictos, no agudizar los conflictos. Por ejemplo, la respuesta a la carta o al documento de los diputados, que tiene todos los bemoles que Felipe expresó acá, que no es efectivamente de toda la comisión, pero ahí hubo una propuesta, X, que uno puede valorar, otros menos, otros más, pero ahí está. El ministro no nos responde al colegio si nosotros estuvimos en una mesa tripartita conversando 3 sesiones. Pues. En una mesa tripartita habían 3 partes. El ministro le responde a los diputados solamente, no se refiere al colegio. Hay una cuestión de forma, hasta diría de falta de modales de parte del ministro que no da una respuesta formal al gremio. Aquí la profesora decía intransigencia del retiro. Es nuestra postura oficial, pero ni siquiera tenemos una contrapropuesta que evaluar. Po. Si el ministerio no nos ha hecho ninguna propuesta respecto a lo que se ha demandado por parte del gremio. Los parlamentarios hicieron una propuesta, pero ellos no tienen las atribuciones. Por lo tanto, sería absolutamente... ¿Se sienten más acogidos por los parlamentarios? Hemos sido mucho más acogidos por los parlamentarios, Felipe, sin duda. Diputado, ahora, ¿alcanza la plata? Solo en defensa del ministro, yo no tengo por qué hacerla, pero en el fondo la hago porque este fue un acuerdo esa propuesta fue un trabajo que se hizo entre el ministro y Camila Vallejo. O sea, ese es un acuerdo entre ellos dos y que nosotros, como le digo, le pedimos más. Pero hay un gremio en paro. Yo lo sé, pero lo que le quiero decir, yo lo sé, lo que le quiero decir es que no fueron los parlamentarios. Esto fue un trabajo que vino desde el Ejecutivo junto con la nueva mayoría. Diputado, ¿y no será que además de todo lo que hemos conversado, el tema de fondo es que la plata de la reforma tributaria para educación, de 8.300 millones de dólares, que no van a llegar por una cuestión netamente de crecimiento, no alcanza y no hay mucha manga como para poder moverse por los 1.500 millones que usted menciona? Ese es el tema de fondo, Pablo. Si yo creo que aquí lo que nos está pasando es que la ciudadanía está cada vez con más rabia al ver que los políticos prometen cosas que no pueden cumplir. Entonces, cuando tú tienes una campaña presidencial y prometes todo lo que se te ocurre, sin ser responsable,
al final del día lo que generas es indignación, frustración. Y yo lo que creo que falta, y por eso el liderazgo que le falta al ministro y al Ministerio de Educación y a la presidenta, decir, miren, de todas estas promesas que hice, les voy a transparentar una realidad. Los recursos alcanzan para esta, y vamos a priorizar esta primero, esta después, y esta otra. Y tal vez esta otra nos pasamos 3 pueblos en las promesas, y por lo tanto no vamos a cumplirlas. Eso que es lo mismo que debiéramos haber hecho cuando aparecieron las boletas famosas, que sincerar que aquí existían las boletas en vez de andar negando, porque la negación es el peor de los mundos para sembrar confianza. Y yo creo que aquí lo que falta es, como decía Mario, liderazgo, decir esto se va a poder hacer y esto no, y punto. Luis, tienes la fortuna de estar en una tribuna diferente a la de ellos, porque ellos están en el centro de la cancha, ocupando términos futbolísticos. Yo creo que ha faltado liderazgo. Yo insisto en lo mío, digamos. Aquí yo, por último, habría facilitado las conversaciones por el beneficio de los estudiantes y de la familia, aun cuando salvaguardo lo que dice Mario, pero efectivamente aquí hay familias, digamos, los más dañados son los más vulnerables, sí, y son los más pobres siempre. Entonces, claro, faltó facilitar las cosas más que entrabarlas, porque hoy día estamos entrabados. Yo he leído todo, lo del colegio de profesores, lo del gobierno y la parte de los diputados, que Felipe nos acaba de aclarar que hay otro documento. Y si tú miras, las tensiones están en algunos puntos del proyecto, no están en todo el proyecto. O sea, hay cosas que hay acuerdo, por ejemplo, que el título profesional sea el garante de entrar a la carrera docente, y hay acuerdo, no hay discusión. Que se flexifica la evaluación, estas 2 pruebas disciplinares, que yo creo que ahí hay que generar más discusión por esta cosa del conocimiento que es dinámico. Revisar el portafolio, que el portafolio todos sabemos que un número importante de profesores lo manda a hacer. Se lo mandan a resolver, eso toman licencia para hacerlo. No sé, está vulnerado ya el portafolio. Para hacerlo a veces, para hacerlo. Claro. Entonces, pero hay cosas que corregir. Le quiero hacer una pregunta a cada uno, les voy a hacer la misma pregunta. Yo creo que me conteste sinceramente. ¿Cuál es el profesor que le marcó la vida a usted, positivamente? 30 segundos a una vez. Hace un par de años atrás golpean mi puerta en mi oficina del colegio de profesores y entra una señora viejita, una profesora jubilada, y me dice, Mario, la miro yo, soy su profesora Rosario Bahamonde, mi profesora de educación básica. Seguía colegiada, más de 80 años, pasó a saludarme en mi oficina. La señora Rosario, gran profesora normalista. ¿No le me marcó las cuotas? ¿Ah? No, andaba pagando las cuotas precisamente. Andaba pagando las cuotas. ¿Ella le marcó? Ella me marcó en la escuela número 44 en la comuna de Los Espejos. Ahí, ¿a ti qué te marcó, Felipe? Yo tuve 2 profesores que me marcaron mucho. Juan Manuel Cornejo, profesor de castellano, que nos abrió la mente cuando éramos adolescentes y nos hizo leer todo aquello que te hace cuestionarte todo, que fue maravilloso. Manuel Cornejo, muchos cariños, todavía sigue activo. Y el otro profesor que me marcó mucho fue Néstor Gutiérrez, que era el profesor de educación física y que era el entrenador de la Universidad de Chile de básquetbol. Yo jugaba básquetbol por el colegio y después me llevó a jugar el Gute, me marcó profundamente en la vida y la verdad que son maestros que yo me decía, perdí a mi papá cuando tenía 6 años, entonces los profesores cumplieron un rol paternal también muy importante. ¿Y para usted, Luis, quién le marcó la vida? Aquí van a quedar varios profesores molestos conmigo, pero yo tengo mi profesor que fue de quinto básico, el profesor Merino, en un colegio rural. Claramente él me marcó, y luego en media podría decir que el profesor que fue Carlos Sandón, doctor, filósofo, que creo que hoy día trabaja en la ARSI, está ahí en esa universidad. Bueno, quería preguntar esa parte porque me doy cuenta que a ninguno de ustedes, y en lo personal, y a todos los que lo están viendo, ninguno dijo fue el que me enseñó a sumar y restar, sino que fue el que acogió, el que le dio mucho más allá de aprender a poner acentos o tildes. Profesor, ahí tiene la cama número 3, tiene 30 segundos para decir lo que usted quiera. Primero, un saludo a las educadoras diferencial y de párvulo que en esta carrera docente se les desconsidera, son tan educadoras y tan docentes como cualquier otro profesor, la carrera debe corregir ese problema. Y por último, decirle a los apoderados, hablarle a la ciudadanía. Nosotros no estamos reclamando aquí fundamentalmente plata, aunque nos merecemos mejores sueldos, nos corresponde tener mejores sueldos. Nosotros estamos reclamando porque la educación sea una cosa integral, un aspecto amplio del ser humano y no simplemente producir rendimiento. No se olvide de ese concepto. Estamos defendiendo la educación chilena, los niños, el derecho a que los niños puedan desarrollarse cabalmente como personas y no sean un objeto, como si esto fuera a fabricar vienesa. Los niños no son vienesas, los niños son niños, seres humanos y son el principal objeto de lo que estamos luchando nosotros. Diputado, Cámara 3, toda suya.
Yo quisiera decir que hoy día, afortunadamente, estamos dialogando sobre un tema que nos debiera unir a todos. Yo cuando a veces veo estos diálogos de sordo, quiero invitar a todos los que a veces polarizan la discusión a que nos sentemos a la mesa, que ojalá dejemos el paro, no porque no crea que muchas de las demandas son válidas, sino porque creo que hay formas más sofisticadas, más modernas de hacerlo. Y yo espero que hay dos elementos que se incorporen. Primero, que los profesores que hacen sus clases en los sectores más vulnerables sean recompensados, los cuidemos, que no quieran escapar de ahí, porque si es que no hacemos la pega en esos lugares no vamos a dejar nunca la cancha de la justicia en Chile. Y lo último, como decía Mario, las profesoras de educación de párvulo. Está demostrado en el mundo entero que si no partimos por la enseñanza inicial, los primeros 5 años de vida, teniendo los mejores profesores ahí y las incorporamos a este proyecto de carrera docente que hoy día no las incorpora, no vamos a lograr lo que Chile necesita. Luis, ahí tienes la cámara 2, toda tuya. Sí, yo primero quisiera decirle al gobierno, al Colegio de Profesores y a la Cámara de Diputados que dejemos de apostar en esto de la educación. Todas las apuestas, lamentablemente, se vienen a saber los frutos a los 20, 15 años después. ¿Y por qué dejemos de apostar? Porque me quiero circunscribir a las palabras del Papa cuando vino aquellos años, y la pobreza en este país no puede esperar. O sea, y el gran movilizador social de la pobreza es la educación. Segundo, me gustaría decirle a los profesores de que a los buenos profesores, a estos profesores que postergan su trabajo por irse a hacer una pasantía a Australia y que vuelven hablando inglés con un máster en currículum y que vuelven a los colegios y los directores, porque digamos, vuelvo al concepto de cultura profesional, tampoco nos reconocemos entre nosotros. Entonces este profesor vuelve y sigue haciendo clases y no tiene ni un espacio para contar su experiencia, para reproducir lo que aprendió. Un llamado a nosotros los colegas, aprendamos a reconocernos, y el que se preocupó, el que estudió es alguien que me puede enseñar, y por qué no, vamos, enséñame, cuéntame lo que aprendiste fuera, y así. Y finalmente un llamado a aquel profesor básico que es mi formación inicial, que hoy día los estudiantes niños necesitan de nosotros, porque la familia hoy día tiene una estructura distinta a la de años, porque la sociedad también tiene agresiones, y el único refugio donde estos estudiantes niños pueden mejorar estas desigualdades es en la escuela. Quiero agradecerle el haber venido, haber compartido en esta discusión abierta. Pablo, en la carrera docente actual, ese profesor que fue a Australia a hacer un máster, ese máster no le vale nada, ni le vale nada ese curso que le hace a sus colegas. Mira, te doy un caso, en las Fuerzas Armadas, cada cursito que hacen les van poniendo sus bonos, los va abriendo a otras posibilidades dentro de la misma institución, así que debiera ser así, tienes razón. Pablo, tengo que decir algo. Mi hermano Víctor Donoso fue mi profesor de matemáticas media, y si no lo nombro me van a colgar. Así que a Víctor Donoso. A Víctor Donoso, mi hermano, debe un reconocimiento. Que fue tu profesor de matemáticas. Sí, fue mi profesor de matemáticas. Muchas gracias. Buenas notas. Muchas gracias, maestros, por haber estado con nosotros. Esta ha sido una discusión abierta, una presentación de Universidad Central y CNN Chile. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país. En esta oportunidad fue la educación, fueron los profes. La próxima semana tenemos otro interesante tema. Muchas gracias.